Buenas noches, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de cálculo vectorial para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a revisar en uno de los ejercicios anteriores, o sea, del que estamos trabajando, que en la parte de rotacional hubo un error que me informó un joven después en el curso. Entonces, vamos a revisar y hacer las correcciones del lugar. Entonces, decía hace un minuto que el ejercicio en cuestión que estamos revisando es este, el 3.39, y que ahí descompusimos cuál es la parte, la componente de ese campo vectorial que está dado en coordenada esférica. Dice hallar el flujo de rotacional de ese campo a través de esta parte que ya vimos. Hemos ido explicando varias cosas. Aquí era que estaba el error en la parte donde se calculó el rotacional, que la componente en phi era coseno de teta, no de phi. Pero aquí yo la pensé como si fuera coseno de phi. Y cuando se multiplicó por el seno de teta, nada más derivé el seno, la derivada del seno de coseno y copié coseno de phi. Entonces, desde aquí voy a recuperar la componente de rotacional en radial, porque desde ahí puedo pasar directamente al flujo. Entonces, esa es la parte que voy a recuperar por ahora. Pizarra número 1. Tomamos la parte que quiero recuperar. Nada más voy a calcular la componente esta que está aquí, la radial. Para ello la voy a pegar aquí. Vamos a borrarle este número a la pizarra porque para nosotros esta será la pizarra 1. Empezamos entonces. Bien, entonces dije que solamente voy a calcular esta componente. Entonces, es rotacional del producto de, o sea, la componente rotacional en T, pero en R. ¿Qué es esto? Entonces voy a escribir de una vez ahí. Sería 1 sobre R por el seno de teta. Y aquí la derivada de seno por coseno. Y estos son teta. En realidad, ese seno por coseno, yo lo puedo escribir como un seno como un medio del seno de 2 teta, que es lo mismo. Entonces, la derivada de un medio del seno de 2 teta, eso, repito. Aquí, seno por coseno, es lo mismo que decir un medio del seno de 2 teta. Ahí va el seno de coseno. Entonces, sería coseno de 2 teta. Eso da la derivada de esto, la de Rho. Y la derivada de la componente en teta es esta, que está aquí,
que R seno de teta coseno de phi. Voy a devolverme a la pizarra a ver si realmente era esa. R seno de teta coseno de phi, sí. Entonces, la derivada con respecto a phi de esto es simplemente derivar, bueno, derivar el coseno, que es menos seno. Entonces sería más R seno de teta por el seno de phi. Eso lo podemos simplificar porque si entramos esto dentro multiplicando, vamos a tener lo siguiente. Ese coseno de 2 teta que fue la derivada es lo mismo que decir coseno bueno, lo voy a dejar así porque ahorita como quiera cuando lo integre veo si me conviene simplificarlo más. Eso es teta. Dividido entre R seno de teta. Y aquí más, cuando entre se va a simplificar esto. Y entonces va a quedar seno de phi. Ya esa es la componente radial de rotación, que era esta. Luego de aquí podemos pasar de una vez a la próxima pizarra a calcular el flujo por la parte de abajo, que fue la última parte que calculamos que nos dio 0 en el ejercicio anterior. Pizarra número 2 ahora. Entonces, la pizarra número 2 dice que nosotros queremos calcular el flujo ejercido por ese campo a través de la parte de abajo de esa esfera de radio 4. Que creo que la habíamos pintado de verde. Y la parte de arriba de rosado. Y estamos calculando ese flujo, que creo que a ese le llamamos, no sé si flujo 2, flujo 1. O 2. Entonces el flujo 2 es igual al integral sobre esa superficie, que era esta. Como este es el vector unitario, entonces de la componente de rotacional de T en R por R unitario por el diferencial de superficie. Ese diferencial de superficie ya lo explicamos en la clase pasada. Y ahí me voy a ir otra vez ahí a la parte de la clase pasada donde nosotros déjame ver si
Si ahí se explicó. Ahí estábamos calculando las otras componentes. Fíjese, esa componente aquí, ya que estamos en esta pizarra, aquí tiene un error ya, ¿verdad? Tiene un error y fíjese cuál es el error. El error está en lo mismo que dije. Que aquí tiene un coseno de phi, pero ese coseno, o sea, no se derivó como un producto. O sea, esa parte roja de aquí tiene el error puesto ahí ya. Entonces, fíjese que el error siguió entonces aquí también. La segunda parte no, porque se simplificó, pero en esta partecita de aquí hay un error en esta. Entonces, ya nosotros escribimos la expresión de flujo. Dijimos que estábamos calculando. Lo dividimos en 3. Estábamos en la parte de abajo, que era flujo 2. Eso fue la clase antes de la clase pasada. Luego, si vamos a la clase pasada, que aquí es esta, y vamos a la pizarra, nos detuvimos a explicar lo que eran el diferencial de superficie. Aquí escribimos la relación entre las coordenadas, todo eso. Y aquí estábamos hablando del diferencial de superficie en teta, que lo atravesaba teta, expresión, lo que era un diferencial de volumen y lo que era el diferencial de superficie. El que nosotros vamos a usar ahora es este verde, porque lo está atravesando la parte verde de la esfera, la parte de abajo. El radial era el R unitario. Entonces tenemos R cuadrado, seno de teta de phi. O sea, es el diferencial de superficie radial. O sea, diferencial radial por R unitario. Sustituyendo el flujo 2, entonces sería la integral, que si cambiamos los límites, dijimos que esa superficie en phi variaba de 0 a 2 pi. Y en teta variaba, perdón, teta, phi. Variaba desde pi medio hasta pi. Y aquí la componente que tenemos, que es coseno de 2 teta sobre R seno de teta más seno de phi en R unitario, es esta componente, por el diferencial de superficie radial, producto punto, R cuadrado, seno de teta, de teta de phi. Es el diferencial de superficie. Y entonces, por R unitario. Entonces, dijimos que el producto de R unitario por R unitario es 1. También dijimos por qué estábamos haciendo ese flujo con esa, porque ese era el que atravesaba de manera normal esta superficie.
Y ya lo que queda es simplificar las expresiones que están ahí y calcular las integrales correspondientes. Entonces, simplificando el argumento es este que voy a poner en azul. O sea, el argumento es esto, todo esto. Simplificando el argumento, nos damos cuenta, por ejemplo, de ahí un R de teta, un R seno de teta de aquí se simplifica con este R seno de teta. Por eso dije ahorita que era mejor escribirlo porque cuando viene a ver se simplificaba. Entonces, voy a escribir aquí abajo. Así que el flujo 2 sería igual al integral sobre la superficie. Y entonces multiplicando aquí me queda R, una R, por el coseno de 2 teta. Y multiplicando por la segunda me queda R cuadrado seno de teta seno de phi. De teta de phi. Y ahora distribuimos la integral. El R estaba fijo porque era un R de radio 4, ¿verdad? Mismo que R valía 4. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Tengo una duda con respecto al R seno de teta. ¿En dónde? ¿Cuál de los dos? Un ejemplo, donde se está sumando en la parte roja, dice coseno de 2 tita sobre R seno de tita. Porque ese fue en la parte azul, el no de tita abajo. Discúlpame, pero lo único que escuché fue lo que tú dijiste ahora, lo de tita abajo. El seno de tita está, ¿verdad?, multiplicado por R. ¿Por qué en la expresión azul no se puede? Este R cuadrado seno de teta. No, el rojo. La parte roja era la componente rotacional. ¿Hay alguna duda en la parte roja? Joven. Cuando pasa al azul, no, ahí es que está mi duda. Si usted, ¿Lo podrías repetir? si usted multiplica esto por esto, se simplifica el seno de teta con el seno de teta y una R con una R y le queda una R arriba. Y si multiplica esto por esto, pues lo escribe igual porque están ahí. Este es seno de teta y este es seno de phi. Y está el R cuadrado y está ahí. Yo no lo escucho, ¿no? Que ya entendí, maestro. Bien. Entonces, luego de multiplicar lo verde por lo rojo, queda eso. Y entonces nos vamos a la próxima pizarra para terminar la integral. Pizarra número 3. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir la integral por la linealidad. Así que el flujo 2 sería igual. Y vamos a cambiar el R por 4. Es decir, porque radio valía 4 sobre la superficie que estaba fijo. Y entonces tendría tendríamos la integral sobre la superficie de 4 coseno de 2 teta.
La derivada del coseno de 2 teta salió. Vamos a hacerlo aquí. Recuérdese que donde estaba el error era en la derivada con respecto a teta de componente en t de phi por el seno de teta. Ahí era que estaba el error. Pero la componente en phi era coseno. Entonces dijimos derivada con respecto a teta de el seno de teta por el coseno de teta. Y en vez de derivar eso, lo que hicimos fue que usamos identidades trigonométricas. Por ejemplo, si usted multiplica por 2 y divide entre 2, esta parte de aquí arriba es el seno de 2 teta. Entonces eso es un medio de la derivada con respecto a teta del seno de 2 teta. Y entonces la derivada del seno de 2 teta dio coseno de 2 teta por 2. Y el 2 se simplificó con un medio, que de ahí fue que salió esto. En la componente donde estaba el error. Entonces, aquí tengo d teta de phi. Esa era la primera expresión. La segunda era r cuadrado, que es 16. 16. Entonces, sería más 16 por la integral sobre la superficie de seno de teta, seno de phi. De teta de phi. Luego entonces el flujo 2 es igual. Aquí tengo, ya escribiéndola toda, 4 por la integral. Como aquí no hay teta, perdón, como aquí no hay phi, entonces en phi de 0 a 2pi de phi por la integral en teta desde pi medio hasta pi coseno de 2 teta de teta, ya es esta, más 16 por la integral en phi de 0 a 2pi del seno de phi por la integral en teta desde pi medio a pi del seno de teta de teta. Y ya resolver esas 4 integrales que son inmediatas. Entonces, el flujo 2 es igual a 4. Esto da 2pi. La integral del coseno es, el seno es un medio del seno, o sea, un medio del seno de 2pi, de 2 teta, perdón, evaluado desde pi medio hasta pi. Más 16, la integral del seno es menos coseno. Entonces eso sería coseno de phi. Como aquí sale un menos también, lo voy a simplificar los dos. Entonces, este es de 0 a 2pi
y la otra es el mismo coseno, pero de teta, desde pi medio a pi. ¿Alguna pregunta? Entonces el flujo 2 es igual. Aquí se simplifica ese 2 con ese 2, me queda por el momento 4pi. El seno de 2pi es 0 y el seno de pi es 0 porque aquí es por 2, o sea, esto es 0. Así que estoy multiplicando por 0. Más 16. El coseno de 2pi es 1 y el coseno de 0 es 0, o sea que esto es 0. Y si quieren en este caso, lo pone por el otro, pero ya eso da 0. O sea, el flujo 2 dio 0. Claro, en la otra dio 0 también, pero estaba malo. Porque Profesor, diga. Escúcheme, coseno de 0 no es 1. Sí, el coseno de 0 es 1, pero el coseno de 2pi también es 1. Por eso, 1 menos 1 es 0. Ok, ahora sí, ok. O sea, aquí es 1 menos 1 y da 0. Entonces, dije, la otra también dio 0, pero había un error, obviamente, de aritmético. Entonces, ese flujo a través de la caldera de abajo da 0. Vamos a calcular el flujo de arriba y como el flujo a través de la tapa, porque es flujo total, de rotacional, no del campo, sino de rotacional. Pizarra número 4. En la clase pasada no habíamos calculado el flujo a través de la cara de arriba. ¿Quién era la cara normal a esa superficie, jóvenes? ¿Quién era el vector normal a esa superficie? A esa cara. Dijimos, profesor, que era el radio. No dijimos eso, por si acaso, pero soy yo que le estoy preguntando a ustedes. Así que cualquiera que sepa la respuesta me dice cuál es la respuesta. Y se dijo en la clase pasada. Porque en la clase pasada se explicó el diferencial de superficie y precisamente se estableció que a una cara que esté así, el normal es el teta que viene desde arriba y lo atraviesa. Entonces, el normal que atraviesa la tapa es el teta, porque el phi da vuelta y el radio va hacia afuera. Entonces, no es el radio quien atraviesa esa parte rosada. No es el radio quien atraviesa esa parte rosada, no es el radio. La parte rosada está siendo atravesada por teta. Todo eso que estoy mostrando lo hicimos la clase pasada, pero obviamente que había un error de aritmética, ya esa es lo que estoy indicando. Todo esto ya se calculó en la clase pasada. Y dio 0 como quiera el flujo 2, pero ahí había un error. Entonces, nosotros queremos el vector, el flujo a través de esta superficie. Y la coordenada que atraviesa desde norte a sur esta superficie es teta. Una particularidad, repito, que tienen todos los ejercicios de este capítulo, de este libro que estamos utilizando, es que siempre el diferencial de superficie
va a ser uno de los ejes de las componentes para los problemas que están ahí. Entonces, o sea, las superficies están dadas de manera cómoda, de manera que uno de los ejes la va a atravesar de manera normal. Entonces, bien, ¿qué hacemos? Bueno, usamos este diferencial el de teta, que es este, que tiene a R seno de teta de R de phi, que se calculó en la clase anterior. Se explicó por qué. Entonces, en la pizarra número 4 vamos ahora a escribir el proceso y además revisar esa componente en teta, a ver si ahí también había algún error cuando se calculó el rotacional. Luego entonces, por la parte de arriba, queremos calcular el flujo por la cara de arriba, que era la rosada. Entonces, la parte de abajo ya se calculó, pero dibujo la superficie completa. A través de aquí teníamos el flujo 2, cuya componente normal era la radial, pero quien está atravesando que baja desde arriba, es teta. Y si este era Z, teta venía así, y atravesaba a esa componente, y eso se dijo en la clase pasada también. Teta unitario aquí atraviesa. Así que el flujo 1 es igual a integral sobre esta superficie, vamos a llamarle superficie 1, sobre la superficie 1 de la componente rotacional de T, pero en teta, producto punto, o sea, por teta unitario, producto punto diferencial de superficie en teta por teta unitario. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, si las componentes de rotacional, a ver si había algún error. Si no, simplemente le escribimos, calculamos el flujo y ese sería el flujo total a través de esa superficie de rotacional de ese campo. Entonces, para ello nos devolvemos a donde ya hemos calculado el rotacional. Creo que fue no la clase anterior, sino antes de la clase pasada. Déjame ver si estaba aquí. No, aquí ya lo habíamos calculado. Simplemente lo estábamos tomando. Nos vamos a la clase antes de la pasada. Clase número 2. Y ubicamos ahí. Y revisamos la componente de rotacional en teta. Tenemos esta es la segunda, esta parte que está aquí. Y fíjese que la derivada radial o sea, la derivada de la componente radial, dijimos que es 0. ¿Por qué? Porque la componente del campo es con respecto a phi, y esta componente no tenía phi.
Entonces, esta partecita es 0. La otra que está en azul aquí es R por la componente en phi, que era, fíjese que aquí lo copié bien, porque la componente en phi era coseno de teta. Entonces, R coseno de teta se derivaba con respecto a R y daba coseno de teta. Pero hay que recordar que entonces me iba a quedar 0 menos, entonces aquí iba a tener 1 menos R, 1 entre R, perdón, por menos esto, porque eso daba negativo. Vamos a ver si le escribí bien. Ahí fue que me detuve para explicar la superficie, todo eso. Déjame buscar la componente radial, a ver si le escribí bien. Mírela aquí, está bien escrita, mire. 1 entre R por 0 menos coseno de teta. Y ya le escribí aquí, mírela ahí. Menos 1 entre R coseno de teta. Esa está bien escrita. De paso, ahorita vamos a revisar la de phi a ver si está bien escrita y ya ahí estarían todas bien escritas. Bueno, vamos a hacerlo ahora mismo para ya no volver. Aunque para la superficie que nosotros tenemos no necesitamos calcular a phi porque no hay una pared para esa superficie que la atraviese phi, que da vuelta. Esas superficies son atravesadas por teta y por R. La componente en phi, devolviéndonos aquí, observándola en la pizarra, es esta, sería 1 sobre R, esa fue calculada con naranja. Componente en teta por R. La componente en teta aquí era R seno de teta coseno de phi. Cuando se multiplicó por R daba R cuadrado. Pero al derivar con respecto a R, entonces daba 2R por eso. Que este R que estaba afuera simplificaba uno en R y quedaba 2 seno de teta coseno de phi en la primera. Vamos a adelantarnos para ver si así fue. Mírela aquí. Mire 2R. Entonces, al simplificar aquí, quedaba entonces 2 seno de teta coseno de phi. Mírelo aquí. Y la segunda era la derivada con respecto a teta de la componente en R. Creo que la componente en R era, vamos a revisar la componente en R, que no me acuerdo. Mírela aquí. Era 1 sobre R por el coseno de teta. Entonces, 1 sobre R por el coseno de teta. Si usted deriva eso con respecto a teta, entonces le va a dar la derivada del coseno, era menos seno. La derivada del coseno. Ahí fue que yo me detuve y le pregunté que me confundía. Entonces, como era menos seno, y ahí había un menos, entonces quedaba más 1 sobre R cuadrado, que estaba ahí por el seno de teta, porque tenía coseno. Cuando entraba este multiplicando, quedaba así. Esa está bien, esa no tiene ningún error tampoco. Aunque no la vamos a usar, no tiene ningún error. La que sí vamos a usar es esta, para esa cara. Entonces, menos 1 sobre R coseno de teta es lo que vamos a escribir ahora en la pizarra número 4. Entonces, flujo 1 es igual al integral en esta superficie
en esta superficie, ¿cuánto vale teta ahí? Jóvenes, ¿cuánto vale teta ahí? Pi sobre 2. Pi medio, porque teta está fijo ahí, pi medio. Lo que varían son R, que va de 0 a 4, y pi. Entonces, recuérdese, donde quiera que aparece teta, ponemos pi medio, porque en esa superficie teta estaba fijo, incluso le hicimos un ángulo dibujado, vale pi medio, ¿verdad? Entonces, era, repito, 1 sobre R, que era menos, por el coseno de, pero vamos a escribir los límites, aunque esta parte se va a anular y va a dar 0. Pero lo vamos a escribir porque el coseno de pi medio es 0. O sea, con respecto a radio, variaba de 0 a 4. Que ahí variaba el radio en esa superficie. Con respecto a phi, variaba de 0 a 2 pi en esa superficie. Sustituyendo a este señor. Entonces, aquí tenemos entonces menos 1 sobre R por el coseno, que es esta componente. Coseno de pi medio, porque teta valía pi medio. Eso era esto. Por teta unitario. Y ahora voy con este diferencial, que como se me olvidó, lo voy a volver a revisar en un minuto, pero creo que lo voy a escribir. Creo que era R, seno de teta, dr, de phi, en teta unitario. Creo que este era el diferencial de superficie en la dirección de teta. Pero este seno no es de teta ya, porque sobre esta superficie teta dijimos que está fijo y vale pi medio. De todas formas, esto va a dar 0, porque ya ese argumento da 0, porque el coseno de pi medio es 0. O sea que cuando usted multiplique todo eso es 0, está integrando 0 y el flujo da 0. Solamente me falta comprobar que este era el diferencial de superficie en la dirección de teta. Entonces voy a volver de un prontito a los diferenciales de superficie que teníamos, que estaban aquí, míralo aquí. Y sí, es rosado que está ahí, R, seno de teta, dr de teta, de phi. Entonces vuelvo otra vez a mi ejercicio aquí. Sí. Entonces, es el diferencial de superficie que atraviesa la rosada. Y como esto es 0, ya integrando todo da 0. Así que el flujo 1 también dio 0. Finalmente, nosotros escribimos en la pizarra para que ya quede el resultado. Y y ahí ha sido corregido todo el error anterior. Y además nos damos un paseíto por el libro para nosotros verificar la respuesta, ya que ese era un ejercicio impar. Claro que aunque hubiésemos seguido quizá, si el libro da 0, había un error y como quiera tenía 0, pero había un error. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo es ese. Lo voy a poner, lo voy a buscar del libro para pegarlo y copiar ya la imagen final. 3.39 en términos del libro. Vamos a ir al libro. Vamos a cerrar esto.
Abrimos el libro. Capítulo 3. En los ejercicios del capítulo 3. Que todas las clases las hemos dado con ese ejercicio, repasando de todo. Que es un diferencial de superficie, que es un diferencial de volumen, por qué en esférica es de tal forma, y además resolviendo ejercicios. Entonces el 3.39, que era este, de paso nos lo llevamos para ponerlo en la última pizarra de este ejercicio del flujo. Y ahí lo pegamos. Y antes de ir a ver la respuesta del libro, unimos la imagen y los dos flujos que se calcularon. O sea, no es que voy a repetir los cálculos todos, sino que simplemente la imagen y lo que dieron los dos flujos y cuál es la respuesta final, que es la suma de los flujos. La suma de los flujos es el flujo total. Entonces aquí la superficie ya dijimos que era esta. También era la mitad de una esfera de radio 4. La parte de abajo se pintó de verde y la parte de arriba, la tapa, se pintó de rosado. Y aquí dijimos que teníamos el flujo 2. Que dio 0. Y aquí dijimos que teníamos el flujo 1. Que también dio 0. Así que el flujo total era igual a flujo 1 más flujo 2. Así que el flujo total es igual a 0. El rotacional de ese campo a través de esa superficie. Está pizarra número 5. Vámonos al libro entonces a ver la respuesta. Yéndonos al libro entonces. Tenemos pendiente que es el 3.39. Nos vamos a la respuesta. ¿Dónde estarán? Capítulo 3. 3.39. El libro dice 0 ahí. Un cerito. ¿También? No porque el libro diga 0, también porque alguna vez este libro tiene algunos errores. Son las matrices de transformación de un campo a otro. Tiene un errores de copiado. No, tampoco son errores muy graves, sino de quien estaba digitando. Pero si uno lo copia igualito, tendría error. Entonces 3.39 es 0, o sea que el flujo total de ese rotacional es 0. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, jóvenes? Sí, profesor, ¿qué significa si cuando el flujo da 0? ¿Cómo así? ¿Qué significa? O sea, que uno tiene una definición del flujo, entonces si da 0, como ¿qué significa eso? No me...
Él tal vez quiere decir, profe, que, o sea, que en el significado que si se mantiene estable o por qué razón puede dar cero, qué es lo que pasa. Algo así que él quiere decir. Ah, bueno, si segundito. Mire, la interpretación de que un flujo de cero depende obviamente de qué tipo de campo es. Porque, por ejemplo, pues, un segundito. Yo le decía que los repasos, o sea, la parte de ahora que nosotros estamos viendo de vectorial, que es una partecita que la estamos viendo sin demostración, más manipulación. La segunda fase, lo dije en la primera clase, vamos a demostrar ciertos teoremas. Pero a lo que voy es que esta primera fase la estamos tomando de este libro que precisamente la pone como un repaso de vectorial. O sea, lo mínimo que alguien tiene que saber de vectorial. Pero este libro es de, bueno, pizarra, página 112 para volver ahorita. Este libro es un libro de física que tiene una parte introductoria de vectorial. O sea, eso que nosotros estamos haciendo es vectorial, cuando la gente va a estudiar la física, necesita saber. Ahora bien, para este libro, el campo que él va a tratar en el capítulo 4, porque es el que corresponde a esta materia, es el campo eléctrico. Y entonces, en este caso, nosotros estamos calculando el flujo de rotacional. El flujo de rotacional. Entonces, no el flujo del campo. Aunque rotacional de un campo a otro campo. Pero decir que en términos eléctricos, que el flujo total del campo eléctrico es cero, es que no hay flujo de carga. Que no hay flujo de carga, es decir, o que la cantidad total de carga es igual a la cantidad, o sea, la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. Eso en términos de campo eléctrico, porque todo depende de cuál campo usted esté analizando. Entonces, ahora para el problema que nosotros analizamos, no fue que la cantidad que entra es igual a la que sale, sino que no hay flujo ni por la tapa de arriba ni por la tapa de abajo. Pudiera ser cero, por ejemplo, si por arriba sale una cantidad de carga por unidad de superficie y por abajo entra esa misma cantidad, entonces el flujo neto es cero y son situaciones diferentes. Pero en este caso es que ni entra ni sale por ninguna de las dos caras. Entonces, ¿qué significa? Pues eso depende del campo que usted esté analizando. Pero nosotros, por el momento, no nos interesa. Digo por el momento, porque como quiera estos libros, este cálculo vectorial es una simulación de cálculo vectorial, que más bien se convierte muchas veces en aplicaciones, más que en matemática. La matemática es más elevada que una aplicación. O sea, luego podemos al final ver más aplicaciones, pero por ahora lo que nosotros estamos haciendo es calculando flujo así, sin interesarnos en qué campo es el que estaríamos analizando. O sea, sin ponerle apellido al campo. ¿Por qué? Obviamente, si el campo es un campo gravitacional, entonces el flujo a través de esa superficie es el flujo. Digo, los otros días, hace como un año y pico, fue que se descubrió que habían ondas gravitacionales, porque todavía
usted puede tener un campo y no saber cómo se comporta, como es el campo gravitacional, que se tenía y no se sabe cómo se comporta. Pero bien, a nosotros no nos interesa eso por el momento. Nosotros lo que nos interesa es que usted en cálculo vectorial, obviamente, que es un prerequisito para después, si usted quiere dar física bien, estudiar física bien, calcular física bien, decir que sabe electromagnetismo, como es de este libro, y las ecuaciones de Maxwell y eso. Entonces, usted tiene que saber calcular matemáticamente lo que es un flujo, lo que es una integral de línea, porque si no, cuando la vaya a aplicar para calcular un trabajo, no va a poder calcularlo. Es decir, la herramienta de esa ciencia es la matemática. Y ahora mismo nosotros no nos interesa mucho las aplicaciones, simplemente nos interesan ellas como herramienta. Volvemos. Ese ejercicio ya lo doy por terminado porque el ejercicio no me pedía todas esas cosas, pero yo le expliqué para ver lo que era la posición, el diferencial, y precisamente lo hice en términos del ejercicio. Vamos a tomar otro ejercicio para practicar la integral de línea, 112. Entonces, por ejemplo, tomando ejercicio aquí, yo le marqué los ejercicios a ustedes de práctica. Jóvenes. No ha marcado todavía ejercicios. Ah, bueno, pues nada, vamos a marcarlo ahora entonces.